Bueno, comenzamos esta prédica hoy en esta mañana preciosa. Digo preciosa, digo presente eterno de Dios. Así dice la palabra de Dios en esta mañana. ¿Qué es lo que contamina al hombre? Muchas cosas pueden contaminar al hombre. Hoy voy a recordarles la palabra. No hay nada nuevo. Les estoy diciendo lo que está escrito más de 2000 años. Pero hoy Dios nos va a dar un mensaje a través de esta palabra. Mire lo que dice. A ver, Charlie, ¿qué contamina al hombre? Los malos deseos de nuestro corazón. Los malos deseos del corazón. A ver usted, Ricardo, Jesús. Orgullo. El orgullo. La avaricia. La avaricia. Hermana Sharon, ¿qué contamina al hombre? La carne es lo que contamina al hombre. Usted, hermana Emiliana. El orgullo, la prepotencia, la altivez del espíritu. Bueno, eso dicen ustedes. Vamos a ver qué dice la palabra de Dios en esta mañana. Vemos que muchos están contaminados. Y no solamente los que no conocen a Dios, sobre todo los que conocen a Dios están contaminados por no querer hacer obediencia a Dios. Oigan esto, comenzamos la prédica de esta mañana. Un saludo a todos los hermanos en Cristo de la iglesia de Sabana Grande, Jesús. La paz del Señor Jesucristo. Cristo Jesús está viniendo. Vamos a darle un gloria a Dios. Digan conmigo, gloria a Dios. Gloria a Dios. Aleluya a Jesucristo. Aleluya. ¿Por qué? Ustedes dirán. Porque Dios le da sabiduría y ciencia a los justos de corazón. ¿Usted sabe por qué le digo esto? Porque Israel ya tiene cura para el COVID-19, el coronavirus. Y en 3 semanas está listo. Imagínense eso. Israel a la vanguardia como siempre, enviando la fórmula a las diferentes naciones, a sus compañías que producen farmacéuticos, producen vacunas y medicinas. Qué tremendo es esto, ¿verdad? Dios es bueno. Nosotros estuvimos orando aquí el jueves por eso, porque hubiese una respuesta, y no por nosotros, sino que muchos de los santos nos reunimos en el mundo, a diferentes naciones estábamos orando para que hubiese una solución, y Dios contestó en su pueblo la oración. Ese aplauso sea para Jesús. Siempre lo he dicho, es una guerra espiritual, pero muchos no creen. Muchos pelean con lo que ven. Muchos pelean con lo que piensan y pueden palpar, pero no, es una guerra espiritual. Y las guerras espirituales, para los espirituales, se vencen ¿cómo? Espiritualmente, en el espíritu. Como dice Jesús, quiero adoradores en espíritu y en verdad. Comenzamos la prédica ahora sí. Lo que contamina al hombre, Marcos capítulo 7. Dios nos va a hablar. Dígale al que está a su lado, Dios nos va a hablar hoy. Dice así: se juntaron a Jesús los fariseos, se acercaron los fariseos y algunos de los escribas que habían venido de Jerusalén, los cuales, viendo a algunos de los discípulos de Jesús comer pan con manos inmundas, esto es, no lavadas, los condenaban. Mire lo que dice la palabra, ¿no? Comenzaron a condenarlos porque estos no se lavaban las manos y comían el pan con las manos sucias. Porque los fariseos y todos los judíos, aferrándose a la tradición de los ancianos, digan conmigo, a la tradición de los ancianos. Si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Digan conmigo, si muchas veces no se lavan las manos, no comen. Es como la mujer que ve su casa limpia y vuelve a pasar la escoba. Y en 2 horas ve la casa limpia y vuelve a pasar la escoba. Oiga lo que estoy tratando de decirle, usted lo dijo por ahí, fanatismo. ¿Usted sabe qué es lo que más le está haciendo daño a la iglesia de este tiempo? Esto que acabo de decir. Se han aferrado a la tradición de los ancianos. Se han aferrado a la tradición de los romanos. Antes que los romanos fueron de la mitología griega. Ya lo acabé de decir, los griegos. Los griegos adoraban al dios Sol. ¿Y por qué estoy diciéndole esto? Luego los romanos tomaron la tradición de ellos
¿Y por qué yo estoy diciéndoles esto? Porque en el contexto ustedes van a entender lo que yo quiero decirles hoy. Así que, como ellos, y como muchos, y en este tiempo, muchos siguen tradiciones de hombres. ¿Y sabe qué separa al hombre de Dios? La tradición. Veamos. Dice así. 4. Y volviendo de la plaza, si no se lavaban, no comen. Y otras muchas cosas hay que tomar para guardar, como los lavamientos de los vasos de beber, y de los jarros, y de los utensilios de metal, y de los lechos. Esto es, Jesús, la Biblia acá nos habla de cómo la gente se hace esclava de algo. Nos está diciendo de el fanatismo a algo, como dijo la hermana. Jesús nos está hablando de que a veces estamos haciendo cosas que Dios no nos mandó a hacer. ¿Me están entendiendo? Le preguntaron pues los fariseos y los escribas: ¿por qué tus discípulos no andan conforme a la tradición de los ancianos, sino que comen pan con las manos sucias e inmundas? Imagínense eso. ¿Por qué tus discípulos no se sujetan a la tradición de los hombres? ¿Ven lo que dice? Entonces miren lo que dice respondiendo a Jesús. Diga conmigo, habla Jesús. Y les dice: hipócritas. Digan conmigo, hipócritas. Bien profetizó de vosotros Isaías, como está escrito. Mas sus corazones, este pueblo de labio me honra, mas sus corazones están lejos de mí. Pues en vano me honran. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Vamos a revelarlo hoy. ¿Por qué Jesús está diciendo esto? Jesús está diciendo esto porque todos están haciendo como les da la gana y no están haciendo como dice el mandamiento original de Dios. Veamos en qué. Enseñando como doctrina mandamientos de hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, escúchenme, el mandamiento de Dios, aquí está, el número 4. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber, y hacéis otras cosas semejantes, las cuales Dios nos mandó. La iglesia misma está haciendo una cosa terrible. Está separada de Dios, porque la iglesia tiene que congregarse en el día de reposo, el día sábado. Jesús obró los sábados. Jesús nos enseña de que el día de reposo hay que guardar lo que Él guardaba, los mandamientos de su Padre. Pero nadie en este tiempo quiere guardar el día de reposo, porque el diablo les metió una mentira diciendo que en el nuevo pacto ya eso no es válido, y eso es mentira. Jesús mismo decía que había que guardar el día de reposo. ¿Qué les parece? Por eso Jesús le estaba diciendo esto. Escuchen lo que les estaba diciendo. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a las tradiciones de los hombres, los lavamientos de los jarros, de los vasos de beber, y hacéis otras cosas inmundas o semejantes como la adoración al Dios Sol. Pero pastor, usted también predica el domingo. Resulta ser que este pastor que está aquí guarda el día de reposo. Pero ahora la sociedad cristiana tendrá que moverse, si de verdad quiere estar perfecta y recta delante de Dios, volverse al día de reposo. Cristo Jesús está viniendo. Esto no lo digo yo, esto lo dice la palabra. Jesús lo primero que le va a reclamar al hombre es si guardó el día de reposo, porque la palabra misma lo enseña. Acuérdate el día de reposo para santificarlo. 6 días trabajarás y harás todas tus obras, mas el 7º día de reposo para Jehová tu Dios es: no hagas en él obra alguna, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el 7º día. Por tanto Jehová bendijo el día de reposo y lo santificó. ¿Cuál es el día que necesita la iglesia para reposar y ser santificada y bendecida? El 7º día. El 7º día es sábado. Jesús, cuando predicaba en las sinagogas, predicaba ¿qué día? Sábado. Esto me la van a agarrar, pero no me interesa. La palabra dice: yo no digo nada. Y como yo estoy preocupado por las almas, yo tengo el deber como atalaya de Cristo recordarles que tienen que volverse a la senda antigua.
Cuando hablamos de la senda antigua es que tenemos que reposar el día de reposo. Es el día de la bendición. Es el día de entrar en la presencia de Dios. Yo no sé, pero a mí en particular, los días que he obrado el día de reposo para el Señor, Dios ha hecho milagros y maravillas. Ha hecho sanidades. Escuche, por causa de la obediencia. Y esto, usted puede tener los 10 mandamientos, 9 mandamientos buenos. Pero si usted está faltando en esto, usted tiene un problema no conmigo, sino con el que ordenó el mandamiento. Y Jesús está desde el principio. Escuchen lo que les estoy diciendo. Jesús no vino a abolir la ley, sino a darle cumplimiento. Y es hora de que salga esta estratagema del diablo que se ha metido al pueblo, o al pueblo de Dios, al cristianismo, de que es el día de domingo, el día de celebración. Hay que terminar con eso. Tenemos que volvernos a la senda antigua y tenemos que comenzar ya. Cristo Jesús está viniendo. Y muchos están congregándose los domingos, y todos los domingos, y todos los lunes, y los martes, y los miércoles. Pero el día verdadero de reposo del Señor es el sábado. Está establecido desde Génesis. Estaba el pueblo de Dios, o los que eran temerosos de Jehová o de Yahweh. Ellos guardaban el día de reposo ¿hasta qué? Yo se lo dije ahorita. Hasta el sábado. No, hasta los romanos, hasta los griegos. Cuando vino Jesús, escúchenme, el mandamiento continúa. Jesús no abolió el mandamiento. Teníamos que guardar el reposo, pero por causa de los romanos cambiaron el día de reposo y lo llevaron al día de la adoración, al primer día de la semana, al Dios Sol. Esos son tradiciones de hombres, costumbres de hombres, cosas que vienen de la antigua Babilonia, la grande. Y entonces necesitamos cambiar. Aquí hay un error grande y necesitamos volvernos. Y por causa del día sábado, por día de reposo, muchos cristianos van a ser perseguidos en los próximos años o en los próximos meses, porque al sistema no le va a gustar que la gente guarde reposo el día sábado, sino que todos vayan a trabajar el día del sábado. No vaya a ser que trabajando el día sábado des lugar al diablo y te pierdas. Y por eso es que el diablo tiene la iglesia entretenida, trabajando el día sábado y obrando en lo secular, para que tengan motivo para perderse, para que Jesús los encuentre reprensibles. Y es necesario volvernos a la irreprensibilidad, hacernos santos porque Él es santo. Y si Él lo hizo, nosotros tenemos que hacerlo. No porque dijo el clero, no porque dijo la unidad de pastores, no porque dijo la gran organización debemos cumplir la tradición o el mandamiento de los hombres, sino lo primero que hay que hacer es cumplir el mandamiento de Dios. Hay que guardar reposo el séptimo día, porque ese fue el día que Dios estableció para que los hombres en la tierra reposasen y fuesen bendecidos y santificados por su palabra. Amén. Amén. Ahora escuche esto. Esto choca, porque estamos acostumbrados, pero hay que romper con la costumbre y volverse a la senda antigua, a la senda del Señor. Jesucristo está viniendo. Así que empiecen a guardar el día de reposo. Empiecen a ayunar, empiecen a entrar en la presencia de Dios en el día de reposo. Y si quieres trabajar, hay mucho trabajo. Hay que predicar bastante el evangelio y hay que ir donde están los enfermos, donde están los que están confundidos, cansados, agotados, agobiados, donde está la viuda, donde está el anciano, donde está el huérfano, y comenzar a hacer la obra de Dios. Cristo está viniendo. Las señales indican que Cristo va a aparecer en cualquier momento. La Biblia lo ha dicho todo. Y hoy por hoy los eruditos, los científicos, ahora confirman y dicen que la Biblia tenía razón y que nunca escucharon la palabra de Dios. Aún no es tarde. Queda un tiempo muy corto antes que el Señor venga. Usted puede arrepentirse y puede cambiar su vida. La gente dejó de guardar el día de reposo. La humanidad dejó de guardar el día de reposo, por lo tanto la humanidad no tiene
santificación ni bendición de parte de Dios porque está siendo desobediente. Los mandamientos eran para establecer la paz y el orden mundial según la voluntad de Dios y para que todos viviéramos reposadamente en verdad, en el amor, en el consejo de Dios. Pero los hombres amaron más las concupiscencias de su corazón, sus deseos y sus deleites, que hacer la voluntad del Padre. Ahora, miren lo que dice. Pues en vano me honran, enseñando como doctrina mandamientos de hombres. Y estos mandamientos de hombres apartaron verdaderamente la voluntad de Dios del corazón del hombre. Porque dejando el mandamiento de Dios, os aferráis a la tradición de los hombres, los lavamientos de los jarros y de los vasos de beber y hacéis otras muchas cosas semejantes a esta. ¿Ve? Están haciendo cosas completamente diferentes a las que Dios pidió. Les decía también, invalidáis el mandamiento de Dios para guardar vuestras tradiciones. Moisés 9, 10. Porque Moisés dijo, honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muere irremisiblemente. ¿Quién dijo eso? Pero vosotros decís, basta que diga un hombre al padre o a la madre es corbán, que quiere decir mi ofrenda a Dios, todo aquello con que pudiera ayudarte, y no le dejáis hacer más por su padre o su madre, invalidando la palabra de Dios con vuestras tradiciones que habéis transmitido, y muchas cosas hacéis semejantes a esta. Así que aquí está claramente la palabra diciéndonos que tenemos que hacer lo que dice la palabra de Dios, no lo que dice la organización, no lo que dice el instituto, no lo que dice la feligresía o el grupo de líderes de la iglesia. No, usted tiene que confirmar lo que dice la palabra de Dios. Dios te ordena, Dios está exigiendo de ti obediencia, y usted tiene que volverse a la senda antigua. Si usted no se vuelve a la senda antigua, va a tener problema cuando suene la final trompeta. Esto no lo digo yo, esto lo dice Jesús, esto es palabra de Jesús. Y quizás muchos no pueden interpretar esto porque están faltos, pero para eso Dios usa los instrumentos, para que nos revele la palabra y haya entendimiento y hagamos obediencia al plan, al propósito de Dios. Así que hay que guardar el día de reposo. No hay que obviarlo más y no hay que darlo por menos. El día más importante es el día de reposo. Para la iglesia cristiana el día más importante es el día de reposo, no es el domingo. El domingo es como un día cualquiera. ¿Ok? Está bien, pastor, pero algunos dicen, pero el que es Señor del sábado es también Señor de todos los días. Incluso yo caí en ese error hace años y decía a los miembros, no, el que es Señor del sábado es también Señor de todos los días. Yo reposo en el Señor y entro en el reposo del Señor. Yo mismo estaba engañado. Hasta que Dios me confrontó con su palabra y me mostró que el día de reposo es el sábado y que es el día en que tenemos que abrir las sagradas escrituras, así como Jesús abría los rollos. ¿En dónde? En las sinagogas. Y también hacía obras, pero hacía las obras que agradaban a su Padre durante el día de reposo. Jesús, escúchame, resucita un sábado por la tarde. No es el domingo como nos quieren hacer creer. María fue muy de mañana, temprano, el día domingo, y no halló a nadie allí, excepto a 2 ángeles que le dijeron, el que tú andas buscando entre los muertos no está aquí, Él vive. Entonces quiero decirles algo, que nos han engañado, pero es el diablo el que ha hecho toda esta trama para que los escogidos, los hijos de Dios, se caigan. Y este tiempo, llegó el tiempo de la revelación, llegó el tiempo de abrir la mente, llegó el tiempo de hacer obediencia a Dios y de entender que el día de reposo no es el domingo, es el sábado. Amén. El séptimo día, el cual el Padre establece desde el principio. Desde el principio, desde que creó todas las cosas y desde el día que creó el hombre, el séptimo día reposó. Y le puso orden desde el principio a todo. Así que mis hermanos, si usted quiere ser un verdadero cristiano, usted tiene que guardar la voluntad del Padre, porque Jesús guarda la voluntad del Padre. Jesús dijo que Él guardaba los mandamientos. Y voy a hablarle algo rápidamente para entenderlo. Jesús lo ilustra con el joven rico, que guardaba todos los mandamientos. Pero le dijo, ¿qué me falta para ser perfecto? Rompe todo vínculo de tu corazón, agarra tu riqueza y dásela a los pobres.
Entonces el hombre se afligió y se fue, siguió su camino. O sea que ese hombre guardaba el día de reposo, pero no entendía que tenía que dárselo a los pobres, no entendía que tenía que compartir, no entendía que tenía que amar a su prójimo como a sí mismo. Y porque yo les amo, porque son mi prójimo, mi deber como atalaya de Cristo es decirles, darles esta información para que ustedes entiendan que hemos estado equivocados y que la iglesia entra en una modificación en este tiempo para el tiempo postrero de comenzar a hacer el servicio los días sábados, porque tenemos que estar en obediencia con Dios Padre. Porque ¿de qué sirve que el pastor solo guarde el día de reposo? O su familia guarda el día de reposo, si toda la feligresía y toda la congregación no está guardando el día de reposo. Esto es duro, pastor, el sistema, ¿cómo vamos a hacer con el trabajo? Sí se puede. Sí se puede. Comenzamos nosotros prácticamente los cultos los sábados por la noche. Y para los que no pueden también el domingo, les damos parte y el complemento. Pero la gente, el que ama a Dios y sigue a Dios y quiere guardar la verdad y es temeroso de Dios, se volverá a la senda antigua. Créame que por esto también va a haber persecución. Esto es causa de persecución a la iglesia, porque la iglesia a nivel mundial, los que son temerosos de Dios están entendiendo esto. Y todos tenemos que volvernos al amor del Padre y cumplir lo que tenemos que cumplir. No que hay un nuevo pacto, dicen por ahí, y que en el pacto renovado, ya que Jesús pagó y rompió el velo por nosotros, no tiene nada que ver. Jesús obraba el sábado y reposaba el sábado. Y Pablo dice, imitadme a mí como yo a Cristo. Pero yo digo, no imiten a Pablo, imiten a Cristo, porque amén. Cristo era Señor del sábado y desde el principio fue Señor del sábado. Ahora mire lo que dice la palabra y vamos avanzando. 14, ¿verdad? Dice, y llamando así a toda la multitud le dijo, oídme todos y entended. Nada hay fuera del hombre que entre en él que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Entonces, vemos las tradiciones de los hombres que en cierta forma nos contaminan. Vemos los malos pensamientos y las intenciones y todo lo que dice, lo que dijeron ustedes al principio de la prédica. Veamos qué dice la palabra literalmente. De Jesús le dice esto a ellos y dice lo siguiente. Nada hay fuera del hombre que entre en él, que le pueda contaminar. Pero lo que sale de él, eso es lo que contamina al hombre. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Se acabó el tiempo de andar señalando a la gente. Se acabó el tiempo de andar, escúcheme esto, criticando. Porque el que anda criticando es porque es un ocioso, no tiene nada que hacer. Llegó el tiempo en comenzar a cultivar el corazón y mirar hacia adentro qué está mal dentro de cada uno de nosotros. Llegó el tiempo, escúchame esto, hermanos, que si de verdad queremos estar en la presencia de Dios, tenemos que ser perfectos, como dice la palabra. ¿Quién podrá salvarse? No, los que tienen fe y creyeron en el nombre de Jesús. Claro que sí. Pero también la palabra nos enseña que tenemos que estar irreprensibles en cuerpo, alma y espíritu, como dice el Señor Jesucristo. Que la salvación sí se pierde, sí se pierde. Usted se descuida y usted se va a emborrachar y usted se va a adulterar y usted se va a robar y a hacer cosas indebidas, a invocar las tinieblas, usted se pierde. Porque hay muchos que piensan que la salvación no se pierde y sí se pierde la salvación. Usted tiene que estar en la presencia de Dios. Usted tiene que ser un ser espiritual. Usted tiene que estar aprobado por Cristo. Ahora mire lo que dice la palabra. Escuche. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Cuando se alejó de la multitud y entró en casa, le preguntaron sus discípulos sobre la parábola. Y él les dijo, ¿también vosotros estáis sin entendimiento? ¿No entendéis que todo lo de afuera que entra en el hombre no le puede contaminar? Porque no entra en su corazón, sino en el vientre y sale a la letrina. Lo que tú te comas, las manos sucias, con lo que tú te comas, eso va a salir igualito por allí. Porque no entra en el corazón. Esto decía, haciendo limpio todos los alimentos. ¿Quién estaba haciendo limpio los alimentos? Jesús. Pero decía, lo que del hombre sale es lo que contamina al hombre.
estos hombres que tenían perversión, que tenían vanidad en sus mentes y en sus corazones, estos hombres que tenían altivez de espíritu y orgullo y querían saber más que Dios, entonces trajeron mandamientos de hombres. Y estos mandamientos de hombres contaminaron realmente al hombre, porque fueron separados de la voluntad de Dios. Y la voluntad de Dios era que el hombre guardase el día de reposo. Por eso Jesús enseñaba esto. No siguen mi mandamiento, dejaron mi mandamiento por seguir vuestras tradiciones. ¿Se lo decía a quién? A los fariseos y a los escribas, a los eruditos que supuestamente tenían el conocimiento en ese momento. Y le decía: hipócritas, víboras, malvados. Me supongo que Jesús se lo decía en su tono, pero Jesús estaba claro en lo que le estaba diciendo. Ellos invalidaron el mandamiento de Dios. ¿Y cuál es el mandamiento de Dios, Charlie? Guardar el día de reposo. Esto es para toda la iglesia universalmente, la iglesia del Señor Jesús. La iglesia de Jesucristo es la iglesia de la senda antigua. La iglesia de Jesucristo guarda el día de reposo, pero de nada sirve que solo el pastor guarde el día de reposo. Todos los hijos de Dios tienen que guardar el día de reposo. Ahora mire lo que dice, versículo 21. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez y toda cosa inmunda, oscura. Todas estas maldades de dentro salen y contaminan al hombre. Y cuando el hombre no tiene un reflejo de lo que es, cuando el hombre no puede verse a sí mismo como el que se mira en un espejo, hace cantidades de cosas terribles y se mete en problemas con Dios, adultera. Y a estos hombres que se creyeron más que Dios, lo que salió de su corazón, las intenciones de su corazón, ha contaminado al mundo hasta este tiempo, porque se apartaron del consejo de Dios, del día del reposo y de la santificación y de la bendición. Estos hombres perversos y malvados apartaron a los hijos de Dios de la voluntad de su Padre. Pero llegó el tiempo de volvernos nuevamente a esto. Jesucristo está viniendo. Y no es la primera vez que viene, es la segunda vez con relación a su iglesia, con relación a sus santos, con relación al arrebatamiento, con relación a que viene a tomar lo que es suyo. Y para que usted sea de Él, Él puso reglas. Había un Antiguo Testamento que ya venció, un contrato viejo, que Jesús no vino a abolirlo, sino que vino a darle cumplimiento. Y hay un nuevo contrato donde Jesús dice que tú tienes que ser santo porque tú eres santo, porque Él es santo, y que tienes que ser irreprensible porque Él es irreprensible en cuerpo, alma y espíritu. Y donde Jesús dice que Él cumplió los mandamientos, que Él guardó los mandamientos de su Padre, y donde dice que todo el que guarde los mandamientos, Jesús se manifestará a Él. Que todo el que haga los mandamientos, los guarde y los haga, Él y el Padre vendrán a hacer morada con Él. Entonces aquí está claro el engaño que Satanás ha puesto sobre la iglesia y sobre los hombres que buscan a Dios. Es necesario que nos volvamos a la senda antigua. Comencemos guardando el día de reposo. Comencemos santificándonos el día de reposo. Iglesia, volveos a la senda antigua. El tiempo se acaba. Cristo Jesús está viniendo. Porque del corazón del inicuo, porque del corazón del impío, porque del corazón del indolente, que no está de acuerdo con Dios, salieron las tradiciones y salieron los mandamientos de los hombres. Y estos abandonaron verdaderamente el mandamiento de Dios por seguir las tradiciones de los hombres. Denle un aplauso a Cristo. Ahora miren lo que dice la palabra. Y esto es para que entendamos. Así que todo lo malo que está en el corazón, cuando sale por la boca, contamina al hombre.
Por eso yo les decía, si cultivamos el corazón y tratamos de vernos como cuando nos miramos a un espejo, comenzamos a ver qué es lo malo que está en ti. Comience a meditar, comience a ver tus acciones, comience a mirar cómo te desenvuelves, qué bueno o qué malo tú haces, y si verdaderamente estás amando a tu prójimo, si verdaderamente estás amando a Dios. Cuando tú prepares tu corazón y tu corazón esté conforme al de Dios, entonces Dios te aprueba. Pero no es antes ni después. Porque cuando eres un desordenado y cuando estás apartado de Dios, cualquier ira te da la base para sacar maldicencia por tu boca y hacer actos que verdaderamente ofenden a Dios. Ahí está el problema, mire. Porque de dentro del corazón salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, o sea, los robos, la avaricia, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maldicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas maldades de dentro del corazón salen y contaminan al hombre. ¿Por qué la humanidad está así? Porque no guardaron el mandamiento principal. Porque en este mandamiento íbamos a aprender la palabra de Dios. En este mandamiento, en este cuarto mandamiento, nosotros íbamos a entrar en la presencia de Dios. En este mandamiento íbamos a valorar la obra de Dios. En este mandamiento íbamos a entender cuál era el propósito de Dios en nuestra vida. Y cuál era el propósito de Dios sobre su creación, sobre su pueblo. Ahora se destapa todo y se desvela todo. Para que la humanidad en el tiempo postrer, en este último tiempo, la gente comprenda que tienen que volverse a su Padre y que tienen que guardar sus mandamientos. Amén. Amén. Ahora mire lo que dice. Todas estas maldades dentro del corazón salen y contaminan al hombre. Levantándose de allí, se fue a la región de Tiro y de Sidón, y entrando en una casa, no quiso que nadie lo supiese, pero no pudo esconderse. Ya la fama de Jesús había crecido. Porque una mujer cuya hija tenía un espíritu inmundo, luego que oyó de él, vino y se postró a sus pies. ¿Qué fue lo primero que hizo la mujer? Se postró a sus pies. Cuando escuchó de Jesús, ¿qué fue lo primero que hizo? Postrar. Vino y se postró a sus pies. ¿Por qué? Jesús siempre lo ha dicho a través de la boca de los profetas. O vamos a decir, el Padre lo ha dicho a través de sus profetas. Jesús y el Padre son uno solo, y Jesús estuvo desde la fundación del mundo. Qué extraño esto. No, no es extraño, sino que el Padre y el Hijo siempre han estado juntos. El Hijo sale del Padre y la forma del Hijo la crea el Padre en el Hijo. ¿Cómo es esto, pastor? Pues son uno solo. Ahora quiero que entiendan algo. Esta mujer escuchó de él, ¿y qué fue lo primero que hizo? Se postró a sus pies. ¿Qué es lo primero que tiene que hacer la iglesia? Postrarse. Postrarse, reconocer que ha estado haciendo lo que dicen los hombres, que ha estado en la tradición y que hay que romper con la tradición. El encadenamiento de la tradición tiene que romperse y comenzar a guardar el día de reposo. Esta mujer lo primero que hizo fue postrarse, humillarse, reconocer que Jesús es el Señor, que Jesús es Dios. Digan conmigo, que Jesús es Dios. Jesús es Dios. La mujer era griega, imagínese eso, y sirofenicia de nación, y le rogaba que echase fuera de su hija al demonio. Su hija estaba poseída, era una griega. ¿Y de dónde vino la tradición? De los griegos. ¿Quién fue el que cambió el día de reposo para Los griegos. el primer día de la semana? Los griegos. ¿Por qué? Por adoración al dios Sol. ¿Sí? Y los griegos tenían los dioses de Cupido, de Afrodita y de Hércules y de todas estas cosas. De Eros, el dios Eros, el dios del amor y un montón de cosas que hablaban los griegos, que escondían en sus imágenes y en toda su simbología. Correcto. Entonces esta mujer era ¿qué? Griega. Mire cómo un griego se postró, reconoció a Jesucristo y dobló sus pies delante de Jesús. Su hija, su descendencia tenía demonios y no había ninguno de esos dioses que pudiera librar a su hija. Ella era griega, los conocía a todos. Óigame, tuvo que romper con la tradición, tuvo que romper con la
la enseñanza que tenía en su mente. Y reconocer que Jesús era el Señor del sábado, porque Jesús obraba los sábados. Amén. Y este día era sábado, como muchos días de Jesús. Escúchame esto. 27. Pero Jesús le dijo: deja primero que se sacien los hijos, porque no está bien tomar el pan de los hijos y echarlo a los perrillos. ¿Qué quiso decirle? Deja primero, dale el primer lugar a los hijos, porque no está bien de echarle el pan o de poner el primer lugar en manos de otras cosas. ¿Está entendiendo lo que le está diciendo esa mujer? Pero esa mujer fue sabia. Y mira la contesta de esta mujer, que fue lo que maravilló a Jesús. Respondió ella y le dijo: sí, Señor. O sea, lo reconoció. Sabíamos que lo había reconocido porque ella misma se doblegó, se arrodilló delante de él y rompió con la tradición y reconoció que Jesucristo era el Señor. Pero la contesta sabia de ella: pero aún los perrillos debajo de la mesa comen de las migajas de los hijos, de lo que cae de los hijos, lo que viene después. Esa palabra impresionó a Jesús, porque no había sabiduría en los hombres de ese entorno, y vino de una mujer griega que su doctrina y su tradición estaba en su sangre, junto con todos los dioses del Olimpo. ¿Qué le parece? Y ella reconoce a Jesús, tira todo eso por tierra, tira la tradición y reconoce y se postra delante del Señor y le ruega que sane a su hija. Y Jesús le dijo: no es bueno que le hayas dado mi lugar a dioses muertos, a dioses que no existen, que solamente vienen del producto de la imaginación de los hombres. Y la sabiduría de la mujer, cuando contesta, alegra el corazón de Jesús. Primero, porque esta no era judía, era griega. Y entonces Jesús entendía que la salvación estaba entrando a ellos también. Mire lo que está diciendo después. Dice esto. 29. Entonces le dijo: por esta palabra, ve, el demonio ha salido de tu hija. Esto es maravilloso. Cuando nosotros entramos en integridad, escuchen, correctos, justos, con la palabra precisa venimos delante de Dios, va a decir: por esta palabra, y va a hacer, su mano se va a mover a misericordia. Y desde ese momento, el encadenamiento, la maldición, el poseimiento queda inoperante, porque el Señor del sábado tiene poder para hacer estas cosas. Lo hizo en aquel entonces, en el principio. Lo hizo en el tiempo que estuvo en el cuerpo, y lo está haciendo en este tiempo postrero. Porque en su nombre hay poder, en su sangre hay poder, y en su nombre es nombre que es sobre todo nombre. Y cuando un hombre justo declara con su boca y clama el nombre de Dios, por causa de la obediencia, porque lo que produce la justicia en el hombre es la obediencia, Dios va a mover su mano a misericordia. Muchos hombres justos estuvieron orando, porque la humanidad se está muriendo. Se estaba muriendo, todavía se está muriendo. Hasta dentro de 3 semanas que entregan las vacunas. ¿Está entendiendo? Pero Dios, en su infinita misericordia, Él hace como Él quiere. Tengo un Dios sobrenatural. Qué bendición. Ese aplauso, apláudalo si lo vas a aplaudir. Así que la salvación también es para los griegos. Oiga lo que dice la palabra después, versículo 30. Y cuando llegó ella a su casa, halló que el demonio había salido y la hija acostada en la cama, muy tranquila. Volviendo a salir de la región de Tiro, vino por Sidón al mar de Galilea, pasando por la región de Decápolis. Y le trajeron un sordo, escuchen esto, y tartamudo. Le trajeron un sordo y un tartamudo. Y le rogaron que le pusiera la mano encima. Oigan,
Y tomándole, aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él. Yo voy a tener que meterle el dedo aquí en las orejas a más de uno para que escuchen el mensaje de Dios. Y voy a tener que ir a la iglesia allá en las montañas a meterle el dedo en las orejas a más de uno para que les entre la palabra de Dios. Porque es que estos no son sordos de nacimiento, sino que tienen un cerote que no deja que les entre la palabra de Dios. Y entonces escuchan la palabra de Dios y con agrado dicen sí, amén, gloria a Dios. Pero cuando sale van a hacer otra cosa. Y ya se acabó el tiempo para andar vacilando a la iglesia. Es el tiempo de hacer las cosas con prontitud, con rectitud, con diligencia, sujetos a la voluntad del Padre, porque Cristo está viniendo, mis amados. Mi intención no es ofenderlos. Mi intención no es dar un show todos los domingos, no. Mi intención es enseñarles la palabra de Dios, porque muchos leyendo no entienden. ¿Entienden? Y muchos no pueden entrar a la palabra, pero no queda en ella, no hay cabida para ella en sus corazones. Y de eso se trata, de que se rompa toda atadura que puede haber en cuanto a la sordera, en cuanto a la visión. Y toda esta malicia del diablo que ha puesto sobre la iglesia queda inoperante en el nombre de Jesús. Ahora mire lo que dice, por esta palabra, 30, 31, 32. Y le trajeron un sordo y tartamudo y le rogaron que le pusiera la mano encima. Y tomándole aparte de la gente, metió los dedos en las orejas de él y escupiendo, tocó su lengua. Con su escupina tocó su lengua. ¿O qué dice ahí? ¿Cómo ustedes se imaginan que fue eso? Escupió en los dedos y después le agarró la lengua. ¿Cómo sería? Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. ¿Pero qué fue lo que hizo? Escupió y tocó su lengua. ¿Tocó su lengua con qué? Con la escupina, porque no hay otra cosa. ¿Ves? Uy, ese hombre vino y me escupió y con su escupina tocó mi lengua. No, sino que esto era para romperles el fanatismo y la religiosidad a todos. Jesús desde un principio trataba de demostrar que Él hacía cosas para romperles la mente a ellos, porque estaban acostumbrados a una vana repetición, a una religiosidad. Esto se convierte en tradición. Por eso hay que sacar la religiosidad y la tradición de la iglesia. Y hay que dejar que Dios opere por el poder de su Espíritu. Dios opera en la unidad del Espíritu, por medio de su Espíritu Santo. El jefe de las operaciones es Jesucristo. Amén. Ahora mire lo que pasó en este preciso momento. Escupió y tocó su lengua. Y levantando los ojos al cielo, gimió y le dijo, Efata, Efata. Es decir, sea abierto. Sean abiertos los oídos de esta congregación y de todas las congregaciones en el nombre de Jesús. Y todo tartamudeo se vaya en el nombre de Jesús también. Efata. Está abierta la boca para que hable. Al momento fueron abiertos sus oídos y se desató la ligadura de su lengua y hablaba bien. Y le mandó que no dijesen a nadie. Pero cuanto más le mandaba, tanto más lo divulgaba. Y en gran manera se maravillaban diciendo, bien lo ha hecho todo. Hace a los sordos oír y a los mudos hablar. Iglesia, habla. Replica o haz réplica de este mensaje, porque Jesús está viniendo y la iglesia está siguiendo la tradición. Hay que romper con la tradición. Y Jesús en este mensaje nos habla claro. Por ahí hay alguien que me escribió en video, pastor, tienes que hacer una prédica donde nos instruya y nos muestre que verdaderamente la iglesia tiene que servir el día sábado. Lo voy a hacer. Por supuesto que sí. Vamos a pararnos, vamos a ponernos de pie y vamos a darle gracias a Dios por esta palabra.
Amado Padre, Señor, en el nombre poderoso de Cristo Jesús, Señor, efata, abre los oídos. Señor, abre la boca de mis hermanos en el nombre de Jesús para que se prediquen las buenas nuevas de tu evangelio del reino, Señor. Tú estás viniendo, tú estás pronto. Tu deseo, Señor, es que todos guarden tu voluntad y la hagan como está escrita, porque tú no quieres que ninguno de nosotros nos quedemos o nos perdamos, Señor. Padre, bendice a todas las congregaciones que guardan tus mandamientos y los hacen, Padre Santo. A todos mis hermanos que son temerosos de ti, porque solo los temerosos guardarán tu palabra y la harán. Se sujetarán a ella y romperán con toda doctrina de escepticismo, con toda religiosidad, con toda cosa de tradición que los hombres se inventaron y quitaron tu lugar, quitaron el primer lugar que es tuyo, Señor, y colocaron otras cosas. Señor, hoy tu iglesia, hoy tu pueblo se está volviendo a la senda antigua, se está volviendo a la senda del Señor. Hoy tu pueblo se está ahí volviendo nuevamente a confirmar tu palabra, Señor, a mirar que nadie le engañe, Señor, porque maldito es el hombre que no confirma la ley y la palabra de Dios, Señor. Te doy honra, gloria y gracia, bendito Jesús, por esta hora. Te pido, Espíritu Santo, sella esta palabra en la mente y en el corazón de los hombres, Señor, y manifiesta, Señor, tu presencia en cada uno de ellos. Shalom, Maranata, Cristo Jesús está viniendo. Hasta una próxima oportunidad. Amén.